Bienvenidos a la lección 24 del curso Señales y Sistemas. En la lección de hoy vamos a ver transformada unilateral de Laplace. Bien, con esta transformada vamos a ver la causalidad. En los sistemas reales esto conduce a una modificación de justamente la transformada donde ignoramos todo lo que ocurre antes de t igual 0. A esto le conocemos entonces como la transformada unilateral de Laplace. La vamos a definir como un subíndice, de la letra L caligráfica, L sub U, nos va a indicar la transformada unilateral de la señal x de t. Esa va a ser definida como la integral de 0 a infinito de la señal x de t multiplicada por e a la menos st. Vean que esto es como calcular la transformada de x que multiplica u de t. O sea, vamos a cancelar todo lo que esté antes de t igual 0. Entonces vean que esto es idéntico a la transformada bilateral de x de t u de t. O bien, si x de t es causal, la transformada unilateral y la bilateral van a ser idénticas. Veamos que puesto que la señal x de t u de t, la señal x de t u de t es una señal derecha, vamos a estar entonces tratando siempre con regiones de convergencia que van a ser siempre un semiplano derecho. Bueno, eso es un detalle. La verdad, no he visto que haga mucho cambio matemáticamente, al menos de lo que he visto en el curso, pero el instante t igual 0 puede ser o no incluido, lo que se indica en la integral con 0 por la izquierda o 0 por la derecha respectivamente. Si solo se indica en la integral 0, se asume que esta se trata por 0 por la izquierda, aunque ese hace el caso más general, el cual nos va a permitir evaluar, ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales que va a ser la función o sus derivadas evaluadas en 0 por la izquierda. Entonces, ahora la tabla de transformada unilateral, vean que se va a reducir a únicamente las señales, causales. Entonces, vean que todas las regiones de convergencia van a ser planos o semiplanos derechos. Y aquí tal vez de manera implícita podemos incluir un u de t que multiplica cada uno de estos términos. Va a estar implícito si calculamos la transformada unilateral, pero si lo usamos por, la transformada bilateral, sí va a llevar el u de t. Ahora veamos algunas de las propiedades de esta transformada. Muchas son idénticas a la transformada bilateral. Aquellas que conducen a un semiplano izquierdo como región de convergencia no van a tener un equivalente en la transformada unilateral. Algunas van a ser un tanto distintos, van a tener un pequeño cambio. De hecho, van a tener también una tabla de propiedades para la transformada unilateral y otra para la transformada bilateral. Vamos a verlas ahorita, pero las que cambian un poco va a ser la diferenciación o la derivación, que van a aparecer los términos evaluados, las condiciones iniciales. Vamos a tener también, el escalamiento del tiempo va a tener ahí una particularidad. Pero veámoslas uno a uno. Que la linealidad yo creo que no va a cambiar. Tenemos que si x1 y x2 se transforman a x mayúscula 1 y x mayúscula 2 respectivamente, una combinación lineal de estas nos va a generar una combinación lineal de transformadas donde la región de convergencia va a seguir siendo la intersección de ambas regiones de convergencia. Para el desplazamiento temporal sí vamos a tener un leve cambio. Vean que si x de t es causal, es decir, si x de t es x de t por u de t, entonces un atraso en el tiempo puede expresarse utilizando esta propiedad. Y vemos que va a ser multiplicar e a la menos s tau, donde tau es el valor del desplazamiento, lo vamos a multiplicar por la transformada de la señal sin desplazar. Y en este caso tau debe ser mayor a 0 para siempre tener un retraso en este caso. Si x de t no es causal,
El retraso en el tiempo hace que aparezca un nuevo segmento de x de t en el intervalo que va de 0 a tau, que hagamos un dibujo para esto. Bueno, de hecho, hagamos un dibujo para este también, para que quede bien claro. Aquí vamos a tener, bueno, el tiempo aquí en este eje, y aquí vamos a tener x de t, y por acá vamos a tener x de t menos tau. Entonces vean que aquí nos están diciendo que x de t es causal, significa que aquí viene en 0, y a partir de t igual 0, ya esta señal empieza aquí a variar. Entonces si hacemos un retraso de esta señal, lo que vamos a tener es que va a comenzar justamente en el instante tau, que va a ser ese que está acá. Pero veamos que como la señal es causal, vamos a tener un tiempo inicial de tau, donde esa señal va a ser 0 y ya luego va a comenzar. Ahora veamos este caso donde x de t no es causal. Entonces, bueno, hagamos un dibujo para analizar cómo se ve esto. Y vamos a tener x de t, y en ese otro vamos a tener igual, bueno, x de t menos tau. Entonces vamos a tener la señal igual aquí que comienza en 0, pero vamos a tener también algunos valores que van a estar en tiempo negativo. Y digamos que ese intervalo que está acá igual va a ser tau. Entonces vean que si retrasamos esta señal, justamente estos términos que están acá van a aparecer en la señal. Y bueno, vamos a poder verlo aquí justamente en la transformada. X de t menos tau va a ser transformado a e a la menos s tau por x de s, que es el término que hemos visto anteriormente, más la transformada de esta expresión, que aquí, bueno, me parece importante que analicemos qué es u de t por u de t menos tau, que multiplica e por t menos tau. Que hagamos otro eje coordenado. Que grafiquemos primero u de t, que se va a hacer un escalón que va a venir acá y va a cambiar en t igual 0. Eso va a ser u de t. Pero, ¿cómo se va a ver ese término que está aquí? U de tau menos t. Vean que eso podemos expresarlo como u de menos, o sea, saco menos a factor común, me va a quedar t menos tau. Entonces, esto va a ser como tomar un escalón u y retrasarlo al valor tau y en eso invertirlo. ¿Cómo nos va a quedar esto entonces? Y digamos que tau va a comenzar, bueno, acá. Y vamos a tener un escalón invertido que va a comenzar en tau. Esto va a ser u de tau menos t. Y vean que se puede expresar en general de ambas maneras, pero esta forma tal vez va a ser un poco más, no sé, más acomodada a lo que ya conocemos. Vean que estamos dejando el t positivo en este caso, lo cual nos va a indicar claramente cuál es el desplazamiento. En este caso, y bueno, siendo t menos tau va a ser hacia la derecha y luego lo invertimos. Entonces, bueno, para que vean que pueden analizarlo de ambas formas, ya tal vez sabiendo esto, pueden verlo de esta manera, u de tau menos t. Vean que este menos t me indica que el escalón está invertido. Y el tau, en este caso, bueno, vean que aquí está, bueno, igual positivo. Aquí está igual, bueno, en este caso positivo, pero tiene el menos a la par. Entonces vean que aquí tau me va a indicar justamente cuál va a ser el desplazamiento. Si tau es negativo, significa que va a estar, bueno, a la izquierda. Entonces vean que esto es una multiplicación. ¿Cómo va a quedar la multiplicación de estos dos escalones? Justamente va a quedar como un pulso rectangular de ancho tau. Eso lo habíamos visto, bueno, cuando estamos viendo transformada y serie de Fourier, que habían dos formas de generar un pulso
puede ser por una multiplicación o por una suma de escalones. Cualquiera de las dos. Entonces vean que, bueno, el ancho de este pulso va a ser justamente tau y va a equivaler a esta parte, justamente, a la parte en rojo. Entonces vean que, bueno, ya para terminar de explicar este término acá, vean que la transformada, esta parte equivale a esta transformada, lo que está en azul, y esta otra, que vean que la transformada de justamente el pedazo de la señal que estaba antes de t igual 0, incluido, bueno, dentro del intervalo tau. Entonces vean que hacer el desplazamiento temporal de una señal no causal puede hacer que aparezcan nuevos términos de x de t en este intervalo de 0 a tau que no están considerados en la transformación unilateral de x de t. Que en el caso del adelanto, bueno, podemos imaginarnos lo que acabamos de hacer gráficamente. Vamos a tener igual la transformada de e, bueno, de x de s que multiplica e a la s tau. Vean que en ese caso, bueno, tau va a ser negativo porque vamos a estar teniendo un adelanto. Y vean que hay que quitarle justamente esa parte de la señal que estamos, bueno, cuando la desplazamos hacia la izquierda o la estamos adelantando, empiezan a desaparecer términos de esa transformada. Entonces vean la diferencia. Ok, si adelantamos, estamos agregando nuevos términos a la transformada. Si la estamos adelantando, le estamos quitando. Entonces, bueno, esa es la justificación de por qué sale la suma o la resta de una transformada unilateral de esta porción. En cuanto a los desplazamientos en el dominio de la frecuencia, estos tienen un efecto idéntico al caso de la transformada bilateral, puesto que este no causa ninguna alteración en la causalidad de la señal. Entonces, desplazar en la frecuencia va a implicar multiplicar por un e a la s sub 0t a la señal x de t. Vean que esto, bueno, tiene que ver con, o podemos hacer alusión a la técnica de modulación, que es básicamente multiplicar por un coseno por un seno, lo cual hace que aparezcan justamente, bueno, exponenciales complejos. Tiene que ver algo parecido por acá. Y ahora veamos cómo va a ser la transformada unilateral de una función periódica. Nos dicen que esta señal x techo va a ser igual a x de t para el intervalo o el periodo que va de 0 a t mayúscula, va a ser 0 en el resto. Entonces, bueno, vean que x techo no es periódica en este caso. O sea, va a ser una función finita causal con un igual al primer periodo de una función x de t. Esta sí va a ser periódica. ¿Y cómo la vamos a hacer periódica? Justamente haciendo eso que estamos acá, x de t por u de t, va a ser igual a la sumatoria de la función x techo en tiempos t menos n por t mayúscula. Que vean que esto va a ser en múltiplos de el periodo, o sea, vamos a copiar la señal x techo en periodos. Ya con esto estamos conformando una señal periódica. Ahora calculémosle la transformada unilateral a esa señal que va a ser esta sumatoria. Vean que esto va a ser la sumatoria de las transformadas unilaterales de x techo de t menos nt mayúscula. Vean que podemos sacar, o bien podemos obtener este término que va a ser justamente debido al desplazamiento y esto va a estar multiplicado por la transformada unilateral de x techo. Aquí podemos sacar entonces la sumatoria de e a la menos sn por t mayúscula por la transformada de x de s. Vean que justamente ese término equivale a la transformada de x techo de s. Ajá. Lo cual va a ser igual a multiplicar esa transformación por esa sumatoria de e a la menos snt mayúscula. Ya ese término lo habíamos visto al inicio del semestre cuando estábamos viendo series de potencias. Entonces esto, bueno, va a tender a 1 entre 1 menos e a la menos st mayúscula. Entonces, para una región de convergencia con sigma mayor a 0, vamos a tener que la transformada unilateral de una función periódica
va a ser la transformada de un periodo que divide a 1 entre, bueno, que divide por 1 menos e a la menos st. Entonces vean que aparece ese término, nada más. ¿Qué alguna pregunta hasta el momento? Con respecto a la conjugación, al igual que la transformada bilateral, se cumple la simetría hermítica, que si conjugamos x de t, vamos a tener por acá la transformada conjugada también. Entonces esto nos va a dar una consecuencia. Para las funciones x de t reales, se va a cumplir que si p es un polo complejo, con parte imaginaria diferente de cero claramente, entonces p conjugado también va a ser un polo. Es decir, los polos van a venir en forma compleja conjugada justamente para que se combinen en una señal real. Ven que si no tuviéramos el conjugado, pues nos va a quedar ese polo complejo que al ser transformado al tiempo, pues nos va a quedar un término justamente complejo. Entonces, para señales reales se cumple la simetría hermítica, lo cual implica que los polos vienen en pares conjugados siempre. Para el escalamiento en el tiempo, únicamente esto es válido para valores positivos. Entonces no vamos a poder tener inversiones temporales, que eso nos cambia la región de convergencia. Entonces, en particular, esa constante, bueno, el escalador va a ser siempre mayor a cero. Y vamos a tener la misma expresión, x de a por t va a ser igual a 1 entre a. Vean que ya no tiene el valor absoluto porque ya estamos partiendo del hecho de que siempre va a ser positivo, de s entre a. Para la convolución, esto va a ser válido únicamente si ambas funciones son causales, entonces vamos a tener que la convolución de dos señales en el tiempo va a ser la multiplicación en la frecuencia. En cuanto a la diferenciación, si x de t tiene como transformada unilateral x de s o x mayúscula de s y x de t es continua en x de 0, entonces su derivada va a ser de orden exponencial, va a ser la transformada unilateral de la derivada de x de t. Vean que podemos sustituir este término. Aquí vean que esta es la definición de la transformada. Ahora estamos integrando de 0 por la izquierda hasta infinito. Esto podemos integrarlo por partes y nos va a dar este resultado. Vamos a tener x de t por e a la menos st, evaluado de 0 por la izquierda hasta infinito, y vamos a tener s por esta integral. Vean que esto que está acá equivale a la transformada de x de t, que va a ser x mayúscula de s. Y vean que, bueno, este término al evaluarlo, vamos a tener, bueno, x evaluado en infinito por e a la menos infinito, menos x evaluado en 0 por la izquierda por e a la 0, lo cual nos va a dar 1. Entonces vean que nos va a quedar, bueno, aquí ese término lo pasamos para la izquierda y este término para la derecha. Están invertidos. Pero bueno, justamente el resultado de esto que está acá va a ser x evaluado en 0 por la izquierda, o sea, la condición inicial de la señal. Y esto, bueno, se resta de s por x de s. Vean que esta va a ser la primera derivada. ¿Qué pasa si hacemos una segunda derivada? Igual vamos a integrar por partes, vamos a tener esta expresión que está acá. Vean que esto que tenemos acá es justamente la expresión anterior. Entonces, esto va a ser s por la transformada de la derivada de x de t, que ya vimos cuál es su valor. Bueno, justamente es el que está acá. S por x de s menos x evaluado en 0 por la izquierda. Vean que esto le vamos a multiplicar un s. Entonces le vamos a elevar el orden a este exponente. Nos va a quedar s cuadrado por la transformada de x de s menos s por x evaluado en 0 por la izquierda. Ahora nos va a quedar, bueno, este término, que es justamente la derivada de x de t evaluado en 0 por la izquierda. Si seguimos haciendo esto para diferentes órdenes, vamos a tener un resultado que va a ser, bueno, tal vez se le puede llamar algo telescópico. Vean que la enésima derivada de una función va a estar dada por
la transformada de x de s que multiplica s a la n. Y aquí vamos a tener una sumatoria de términos. Entonces, bueno, por un lado, mientras unos suben de orden, otros bajan en el orden. Entonces, ¿qué es lo que sube y qué es lo que baja? Vean que vamos a tener multiplicados por S las condiciones iniciales hasta llegar a sus derivadas, o hasta la última derivada. Entonces, esto va a ser S a la n menos I, que multiplica la I menos una derivada de la señal, evaluada en 0 por la izquierda. Donde, bueno, justamente esas son las condiciones iniciales del sistema. Entonces, usualmente, bueno, podrán verlo incluso en exámenes viejos, cuando nos hablan de sistemas que son reales, y bueno, cuando digo reales, no me refiero más como de la vida cotidiana, o sea, del mundo natural, como un motor o cosas así, obligatoriamente vamos a tener que analizarlos por medio de la transformada unilateral. Entonces, cualquier sistema escrito por ecuaciones diferenciales, para poder, bueno, resolver ese sistema, como vamos a ver más adelante, vamos a tener que considerar las condiciones iniciales. Entonces, usualmente se nos indican, esas pueden ser cero, significa que el sistema va a estar en reposo, o pueden ser distintas de cero, significa que el sistema ya está, tal vez podemos decirlo, precargado con algunos valores de energía. Podemos considerar tal vez un circuito RC o RLC, que la bobina tiene una corriente guardada o el capacitor tiene una tensión guardada, etc. Pero bueno, en general, cualquier sistema escrito por ecuaciones diferenciales, podemos tener valores iniciales. Para la integración, vean que, bueno, esta integral va a ser como la convolución de x de t con u de t. Y, bueno, ya deberían saber un poco de memoria, no tanto por necesidad de ver la tabla, que la transformada de el escalón va a ser 1 entre s. Entonces, la integral de una señal x de tau de 0 por la izquierda infinito va a ser justamente la transformada x de s entre s. Tenemos adicionalmente lo que se llama el teorema del valor inicial y final. Aquí está mal esto. Inicial y final. Pueden ver la demostración en el libro de clase de Pablo Alvarado, en esta página. Bueno, en general ahí están las demostraciones de las propiedades. Como siempre, les recomiendo que las revisen para que, o sea, para que se hagan un chequeo de que puedan seguir el álgebra, todo eso, pero vean que no, o sea, no tienen que hacerlo siempre, pero al menos entenderlo la primera vez. Que estos teoremas, bueno, los van a ver en control automático, va a ser bastante útil en ese curso. Esto nos dice que sea x de t una función causal, es decir, x de t va a estar multiplicada por un u de t, y sin valores singulares en el origen, como el impulso o su derivada. El teorema del valor inicial establece que x de 0 por la derecha va a ser el límite de x de s, o sea, su transformada multiplicada por s, cuando s tiende a infinito. Vean que teniendo la transformada de un sistema, podemos evaluar cuál va a ser o cuál es su valor de la función en el tiempo evaluado en 0 por la derecha. Si hacemos el límite de esta expresión cuando s tiende a infinito. Otro que nos sirve es el teorema del valor final, con el cual podemos ver a qué valor va a tender un sistema sin tener que esperar tanto tiempo o incluso sin ni siquiera tener la forma de la señal en el tiempo. Que vean que esto, bueno, lo vamos a poder evaluar mayoritariamente por este lado. O sea que al valor al que tiende x de t en infinito, o sea, al valor al que va a converger ya cuando pase mucho tiempo, va a ser igual al límite de la transformada de x de t, que va a ser x de s, multiplicada por s cuando s tiende a 0. Entonces, cuando evaluamos este límite, podemos tener a qué va a converger una señal en el tiempo, incluso sin saber cómo es esa señal en el tiempo. Ahora veamos, bueno, una aplicación importante, cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. En este caso, bueno, con la transformada unilateral va a ser posible incorporar condiciones iniciales en problemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes.
que nos piden entonces que encontremos la respuesta de un sistema LTI caracterizado por esta ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes. Que vean que cuando decimos coeficientes constantes, que 2 alfa, beta o 1, vean que son constantes, no van a depender del tiempo, esas constantes justamente. Ya eso complica un poco la matemática. Entonces vamos a tener un sistema LTI caracterizado por esta ecuación diferencial. La segunda derivada de y con respecto al tiempo más 2 alfa, la primera derivada de y de t, más beta y de t va a ser igual a la señal de entrada x de t. Nos van a dar las condiciones iniciales. Vean que las condiciones iniciales llegan a un orden n-1 en derivadas. Entonces vean que esto va a ser orden 2, entonces vamos a tener hasta la primera derivada, o sea, n-1, que va a ser 2 menos 1 igual a 1, vamos a tener una condición inicial hasta la primera derivada en este caso. Entonces, bueno, nos dicen, aquí van a ser, bueno, estas letras, esta era eta y esta es gamma, y nos dicen que la entrada va a ser esta letra, creo que esta era chi o ji, que multiplica un escalón. Vean que ya desde ese momento deberían saber que a qué va a transformar esto. Visto en problemas que se les pide cuál va a ser la salida ante una entrada y se quedan congelados, no sé por qué. Que vean que esto se transforma a qué. A esta letra entre S. Entonces, siguiendo, que recuerden que la salida y de S va a ser igual a la función de transferencia por la transformada de la señal. Entonces vean que justamente la función de transferencia, bueno, vamos a poder sacarla a partir de la ecuación diferencial y ya teniendo esa función de transferencia, podemos multiplicarle cualquier entrada. En este caso nos están diciendo que es esta, chi entre S, nos va a dar igual a la transformada de la salida. Hacemos la transformada inversa y ya tenemos la salida en el tiempo. Entonces vean que es relativamente sencillo seguir este procedimiento. Entonces, aplicando la transformada unilateral de la plaza a ambos lados, que vamos a obtener por el lado de, vean que ese es el término, o esos términos me los agrega justamente ese que está por acá, la segunda derivada de y de t. Vean que esta va a ser s cuadrado, haciendo alusión a la segunda derivada, que multiplica la transformada de la salida, y de s. Y vean que le vamos a restar, aquí como les digo, como de una manera telescópica, vean que, bueno, si tenemos s cuadrado, aquí vamos a tener un s a la 1, y bueno, aquí vamos a tener un s a la 0. Si tuviéramos un s a la 3, vamos a tener, bueno, s a la 2, s y luego s a la 0. Entonces, en este caso tenemos S que multiplica a la salida evaluada en 0 por la izquierda, menos la derivada de la salida evaluada en 0 por la izquierda. Este término que está acá va a ser el respectivo a la primera derivada. 2 alfa por la primera derivada va a ser 2 alfa que multiplica a S por Y de S. Vean que aquí, bueno, S a la 1 justamente hace alusión al orden de la derivada, que es 1, que multiplica la transformada Y de S, y le va a restar, vean que el que le sigue, bueno, si tenemos S a la 1, el que le sigue es S a la 0, que multiplica la señal Y 0 por la izquierda, que luego va a seguir este término que va a ser beta que multiplica Y de t. La transformada esta es sencillamente beta por Y de S y va a ser igual a X mayúscula de S. Entonces aquí, bueno, ahora vamos a tener que agrupar los Y de Y mayúscula de S, que van a estar acá, por un lado, y por el otro, vean que aquí también podemos tener combinaciones de derivadas de las entradas. Para ese caso particular no lo tenemos, pero si podríamos tenerlo, igual vamos a agruparlos. Entonces, vean que aquí, bueno, ya nos queda aquí agrupado Y mayúscula de S que multiplica S cuadrado más 2 alfa S más beta. Vean que nos va a quedar un polinomio de orden 2 que multiplica, bueno, o que más bien que es igual a
vamos a tener x de s, la transformada de la señal de entrada, y todas las condiciones iniciales las vamos a pasar al lado derecho. Entonces, bueno, vean que aquí todo eso que está acá son condiciones iniciales. Ahora vamos a tomar este polinomio de orden 2 o lo que sea que multiplica y de s, lo vamos a pasar a dividir a todo este término, a todo este término de la derecha. Entonces, vean que nos va a quedar por un lado x de s o x mayúscula de s, la transformada de la entrada entre ese polinomio o lo que sea que nos quede aquí agrupado al sacar a factor común y mayúscula de s. Y nos va a quedar, bueno, igual las condiciones iniciales divididas entre el mismo polinomio. Entonces, justamente, bueno, vean que estos dos términos tienen un nombre. Esta va a ser la respuesta forzada. ¿Por qué forzada? Porque una señal de entrada está forzando una salida. O XDS va a ser la señal forzante. Y este otro término va a ser la respuesta natural. O sea que si el sistema está precargado, bueno, con condiciones iniciales, un valor inicial, este va a reaccionar, bueno, de acuerdo a esos valores de una manera natural hasta que, bueno, se disipa la energía y el sistema va a tender a converger a cero. O sea, ya se va a quedar sin energía y va a tender justamente a cero. Que vean que podemos tener una combinación de cualquiera de estas dos. Podemos tener una función o una respuesta forzada sumada con una respuesta natural. O bien podemos tener un sistema con condiciones iniciales igual a cero, o sea que va a estar en reposo desde menos infinito y simplemente va a tener una respuesta forzada. O puede tener justamente ambas. Vean que podemos, como les digo, bueno, para lo que nos compete, circuitos eléctricos, RLC, podemos tener el circuito precargado con, como les digo, el capacitor y el inductor. Si cerramos ese circuito, este va a tender a descargarse a través de una resistencia y justamente va a tender a cero la energía. De hecho, en análisis de sistemas lineales y en control automático van a ver, bueno, muchas de estas ecuaciones, pero también aplicadas a sistemas físicos. Porque, bueno, por medio de esta matemática vamos a poder justamente evaluar la estabilidad de sistemas físicos que van a estar descritos por ecuaciones diferenciales también. De hecho, hay una relación entre un sistema RLC con un sistema físico dado por una masa, amortiguador y compensador. Justamente se van a comportar de la misma manera. Entonces, cuando lleven análisis de sistemas lineales, justamente van a ver y van a analizar sistemas físicos expresados también en forma de ecuación diferencial. Entonces, bueno, como les digo, la primera parte, vean que depende de la función de entrada x de s, le vamos a llamar respuesta forzada. La segunda está determinada por condiciones iniciales, se va a conocer como respuesta natural del sistema. Si el sistema está en reposo, todas sus condiciones iniciales son cero, entonces solo presentará respuesta forzada si es que la tiene. Y si no se aplica ninguna entrada, entonces el sistema reaccionará dependiendo de las condiciones iniciales. Que un caso particular, o bien, bueno, más bien nos dan valores iniciales que correspondían bueno, estas letras, a eta y a gamma, y esto nos lo dijeron desde el inicio. La entrada va a ser un escalón multiplicado por por una amplitud dada por esta constante chi o ji, se me va el nombre ahorita. Entonces nos va a quedar esta suma de polinomios. Bueno, vean que este es un ejemplo no numérico, va a quedar un poco abultado en cuanto a la cantidad de constantes que van a estar multiplicadas, pero bueno, igual si evalúan esto con números, pues se les va a reducir. Entonces vean que vamos a tener esta expresión, la salida va a ser, como les digo, bueno, vean que va a ser la parte forzada, vean que aquí se le multiplica un s a este polinomio cuadrático que va a aparecer aquí también, pero obviamente, bueno, este término derecho no tiene entrada, entonces lo que va a tener va a ser en el numerador, justamente va a tener la combinación de las condiciones iniciales.
Este término cuadrático ya lo analizamos anteriormente, bueno, y es un caso incluso muy recurrente que vemos desde CC, desde CA, que eso nos va a describir el comportamiento de un sistema, si es amortiguado, críticamente amortiguado, sobreamortiguado. Entonces vamos a tener justamente estos tres casos si el delta es igual a 0 del polinomio cuadrático. Vamos a tener un polinomio de orden 2 o de polos repetidos que van a estar en este caso en menos alfa. Entonces, bueno, arriba podemos hacer esta combinación y este polinomio, siguiendo la transformada inversa que vimos la vez pasada, vamos a separarlo en fracciones parciales. Entonces, bueno, para ese caso particular, cuando tenemos un polinomio de orden 2, vamos a hacer una suma de términos, comenzando, bueno, con n igual 1 hasta llegar al orden del polo. Entonces, bueno, vean que aquí para ese caso estamos comenzando con un término s más alfa y s más alfa cuadrado. Si esto fuera a la 3, aquí aparecería un término adicional a la 3 y así sucesivamente. Pero bueno, este no es el caso. Entonces, este polo repetido de orden 2, justamente lo vamos a expresar en sumas parciales como un término a sub 2 entre s más alfa, más a sub 3 entre s más alfa cuadrado. Y aquí tenemos este otro polo que el término correspondiente nos va a quedar a sub 1 entre s. Ya teniendo el polinomio racional expresado como una suma de términos, vean que ya ahora podemos por medio de la tabla de transformada unilateral, en este caso, vean que es importante que utilicen esa transformada. También, bueno, otra parte del trabajo que van a tener que hacer es encontrar qué es a sub 1, a sub 2 y a sub 3, o sea, las constantes, que esto pueden averiguarlo por medio de los residuos o evaluando, bueno, pasando a multiplicar todo esto a este lado y evaluando en los puntos donde algún término se cancela, etcétera. O sea, tienen esas dos formas de calcularlo. Incluso para el examen, o sea, vean que tienen que optimizar mucho el tiempo, más que es un examen muy ajustado. Entonces pueden utilizar alguna herramienta computacional que les va a calcular esto rápido. Entonces, bueno, en esta modalidad de exámenes, bueno, en la forma en la que los estamos haciendo, pues hay que saber utilizar bien el tiempo, no diluirse en cosas que no vienen al caso, que podrían hacer más rápidamente a través de alguna ayuda computacional. Entonces, bueno, si hacen el ejercicio, aquí no lo vamos a desarrollar mucho, como les digo, aquí va a quedar algo que se ve complicado o muy abultado, pero que vean que si le asignamos números a gamma y a eta y a alfa y a chi, justamente esto ya nos va a dar un número, algo más sencillo, algo más manejable. Lo que quiero que vean es, sin importar estas constantes, es a qué se convierte cada uno de estos términos. Que bueno, vean que 1 entre s se convierte a un escalón, 1 entre s más alfa se convierte a un exponencial real, donde el argumento es menos alfa, y este término s más alfa cuadrado se va a convertir a un t que multiplica un exponencial real, igual con exponente menos alfa. Cada uno multiplicado por su respectiva constante. Y muy importante, vean que todos están multiplicados por u de t. Ok, aquí más bien esto podríamos expresarlo normalmente de esta manera. Esto va a ser un a sub 1 más a sub 2 e a la menos alfa t más a sub 3 t e a la menos alfa t, que multiplica u de t. Entonces vean que la forma tal vez ya más simplificada de expresar esto siempre es sacar el u de t a factor común. Vean qué pasa, bueno, podemos, incluso, bueno, pueden graficar esto en Octave o en cualquier, o en Wolfram. Vean que estos dos términos de los exponenciales eventualmente van a tender a cero y en infinito nos va a quedar únicamente este valor a sub 1, que es justamente, o démosle una interpretación a qué es tener como entrada, ok, devolvámonos.
Más bien analicémoslo desde acá. Que si tenemos justamente una entrada que va a ser un escalón en t igual 0, vamos a tener justamente el escalón, vamos a tener un valor constante. Vean que eso puede ser una tensión. El sistema va a reaccionar de esta manera, tal vez va a tener un sobreimpulso al inicio y luego va a tender a estabilizarse a un valor a sub 1, justamente cuando todo esto desaparezca. Si el determinante es mayor a 0, vamos a tener dos polos reales y distintos. Entonces, bueno, este caso es sencillo. Nuevamente, bueno, es posible calcular cuáles son las constantes. Esto les va a dar un número. Nuevamente, aquí aparece algo abultado, pero o sea, si esto fueran números sería algo más sencillo. Pero nuevamente, enfoquémonos en la interpretación tal vez física de lo que está pasando. Nuevamente, vean que esto podemos expresarlo tal vez como sacando u de t a factor común. Vamos a tener a sub 1 más a sub 2 e a la a sub 1t más a sub 3 e a la a2t, que multiplica u de t. Que vean que vamos a tener un comportamiento parecido. En infinito nos va a quedar a sub 1 y estos términos van a tender a 0 y solamente nos va a quedar el a sub 1. Y finalmente podemos tener un caso en el que el determinante va a ser menor a 0, lo cual nos va a dar polos complejos conjugados, que vamos a tener que a sub 2 va a ser igual a sub 1 conjugado. De igual manera, las constantes, provisto que lo hayan calculado bien, van a ser conjugadas también. Entonces vean que podrían solamente calcular una nuevamente. Tienen que estar muy seguros de que lo están calculando bien. Que aquí, bueno, también hace falta un poco de procedimiento acá, pero vayamos al resultado final. Justamente cuando estén haciendo problemas que sean numéricos, van a darse cuenta. Vean que aquí vamos a tener un coseno. O sea, esto va a venir de un e a la j algo más e a la menos j algo entre 2. O sea, justamente estos términos complejos nos van a generar exponenciales complejos que vamos a poder combinar en senos o en cosenos. Entonces, bueno, vamos a tener aquí una frecuencia angular. Esto va a ser omega. Ven que esto va a ser un desfase. Esto va a estar multiplicado por e a la menos alfa t. Entonces vean que esto va a ser un coseno que va a estar, que va a ser un coseno que va a estar envuelto por un exponencial complejo. Entonces vean que esto va a irse atenuando con el tiempo de manera exponencial. Entonces va a haber un momento donde ya el exponencial va a ganar y esto va a tender a 0. Entonces, nuevamente, para este caso, vean que todo este término va a tender a 0 eventualmente y nos va a quedar únicamente el a sub 1 que multiplica al u de t. Entonces, bueno, eso que está acá vamos a tener que contraponerlo o sumarle un offset a sub 1. Entonces, bueno, incluso podemos ver que este offset aquí va a ser, este offset que está acá podemos ver que va a ser, acá va a ser a sub 1. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, con esto damos por terminado el tema de transformada de Laplace.